Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con estas y otras muchas palabras semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, fíjate, ¿cómo no admirar al Señor Jesús con toda esa capacidad pedagógica que tenía para compartir la fe, la alegría, el gozo, el amor de Dios? Es muy interesante que el texto nos dice que el Señor Jesús exponía su mensaje de acuerdo a lo que ellos podían atender, su auditorio podía atender. De tal manera que en la medida en que nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, la vamos a poder entender mejor. Y algo maravilloso, cuando yo era pequeño, la palabra de Dios la entendía de una manera. Como adolescente y como joven de otra manera. Como adulto también. Como laico y sacerdote es diferente. Y hoy que vivimos la pandemia, aquí la pregunta es también, ¿Dios me estará hablando de manera nueva? Es decir, conservando el punto central del Evangelio, que es Jesucristo. Cuando me habla del reino de Dios que hay que construir y que está en medio de nosotros, bueno, pues ¿en dónde lo voy a construir? ¿En tiempo de pandemia? Claro, en tiempo de pandemia. Y sobre eso yo te quisiera preguntar, en estos días, ¿tú crees que tu fe ha crecido? Porque en una de las parábolas, en la primera, en la que habla el Señor de aquella semilla que es sembrada y que sin que el dueño del campo sepa cómo, recuerda, no había ni ciencias como la biología, la agronomía, ni la genética. Y hoy, aunque ya hay estas ciencias, algo sabemos, no logramos comprender todo. Cómo se genera todo un proceso bioquímico y por qué en un momento dado de una pequeña semilla puede llegar a salir un gran árbol. No lo entendemos. Pero nos maravillamos porque eso ocurre. Sigue ocurriendo. Y como después nos habla de una semilla que también crece y da un arbusto, aquí la pregunta es, ¿te estás dando cuenta que en este tiempo de la pandemia ahora tienes oportunidad, muchas oportunidades, esta es una de ellas, de conocer la palabra de Dios? Y que esa palabra de Dios, aunque tú no te des cuenta, está entrando en tu corazón y te está dando ánimo. La descripción de una planta, está la semilla, luego viene el brote, luego viene el tallo, luego vienen las hojas, luego vienen las flores, luego vienen los frutos. Seguramente que entre los que nos están escuchando, algunos de ustedes ya están dando frutos. Algunos apenas están floreciendo, ya hay una alegría. Algunos otros apenas estarán echando así como que hojas, ¿verdad? Otros más se están apenas fortaleciendo, son todavía un tallito débil. Alguno que otro estará todavía un poco adormecido.
o apenas está recibiendo la gracia de Dios y siente en su corazón una alegría, un gozo, una esperanza. En cualquiera de esos estadios en los que tú estés, Dios te está hablando y Dios te está invitando a que confíes en Él. Y está derramando la gracia de su Espíritu Santo. Llénate de gozo, llénate de alegría, querido amigo, porque sí, el reino de Dios está en tu corazón. Sigue poniendo mucha atención a la palabra de Dios. Recuerden que yo les he sugerido que por lo menos un capítulo leamos por día del Evangelio de San Marcos. Si hoy comienzas, bueno, hoy estamos a 29, 30, 31 y son 16. Para el día 13 de febrero ya estarías terminando el Evangelio de San Marcos, de haberlo leído. Un capítulo al día, un capítulo al día del Evangelio de San Marcos para conocer mejor la palabra de Dios. Y ojalá tengas ya también tu lugar en casa donde haces oración, tu pequeño altar, donde está un crucifijo, la imagen de la Virgen, de un santo, quizás San José, la Sagrada Escritura. Recuerda que yo les he sugerido que, si es posible, lee en familia ese capítulo del Evangelio. Háganlo antes de dormir o en la hora más adecuada. Con los niños, por ejemplo, en la tarde, aquellos que tienen niños pequeños. O las personas, en fin, cada quien adapte su horario. Pero qué hermoso si lo leemos en familia y si lo comentamos. Por ejemplo, estas parábolas, recuerda, el Señor se adapta a nosotros, a lo que podemos entender. Y por eso nos pone esos ejemplos tan claros, tan sencillos, para que los podamos entender. Y de esa manera, entonces, dejemos que el reino de Dios nos llene de júbilo, de esperanza, de gozo, de alegría. Gozo, esperanza, alegría que podamos compartir con los demás. Y ojalá también tú te hagas promotor de la lectura de la Sagrada Escritura. Y por cierto, también promotor de este medio de comunicación que yo utilizo. Suscríbete. Invita a tus amigos a que se suscriban. Ponle ahí una campanita. Yo quiero decirte que con esto ayudas realmente a la difusión del Evangelio. Porque mientras más seguidores haya en esta página, más fácil será la comunicación que podamos tener con todos aquellos que quieran conocer la palabra de Dios. Bien, ¿te das cuenta cómo ha ido creciendo la fe en tu corazón? Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.